Estamos en contacto, decíamos, con el director nacional de régimen penitenciario, el señor Juan Carlos Limpias, a quien le saludamos desde La Razón Radio. Le habla Rubén Atahuichi, estoy junto a mi compañero Marco Ibáñez. ¿Cómo está, director? Buen día. Ven, Marco, siempre es un gusto, un saludo cordial siempre a todos los que están siguiéndonos por las redes sociales, Razón Radio también. Un saludo siempre fraterno y cordial. A ver, antes de entrar en materia, como se dice en términos políticos, don Juan Carlos, ¿cuál es la situación en este momento de Yanine Áñez? Para empezar nada más. Bueno, creo que el último tiempo que hemos estado mostrando y dando a conocer eh, los partes que tenemos de nuestro personal en salud que te está atendiendo a la señora Áñez, en el tema que nos compete a nosotros, estamos cumpliendo con que ella asista a las audiencias regulares, tenga todas las condiciones para asistir a las audiencias, y en las audiencias han podido percatar también el presidente del tribunal, el órgano judicial, que está acompañada por personal en salud, dos médicos, una enfermera, personal suficiente para poder atender cualquier emergencia, cualquier eventualidad en torno a la salud de la señora Áñez. En este entendido, creo que lo han podido manifestar también a través de los medios de comunicación una mejoría en el estado de salud, y creo que eso es lo que tenemos ahora, y el informe que tenemos y el reporte del día es que ella se encuentra estable en salud, entonces, pero sí acompañada por nuestro personal en salud. Muy bien. Ahora sí, don Juan Carlos, a materia. En los últimos días se ha denunciado irregularidades en algunas cárceles del país, hay espacios de aislamiento, incluso se ha denunciado torturas y daños a los derechos humanos de los reclusos. Ayer hemos hablado con la diputada Betty Yañíquez, quien está trabajando en un anteproyecto de ley contra los abusos en las cárceles. ¿Qué hay de cierto en estas denuncias, aunque también se acepta de que hay puntos o espacios de aislamiento, por lo menos en el centro penitenciario de San Pedro de La Paz? Sí, Rubén, creo que es importante manifestar que el trabajo que venimos haciendo en este último tiempo, desde la gestión pasada que nos ha tocado asumir, y creo que ha sido importante transparentar el trabajo, mostrar el trabajo, abrirnos a la opinión pública también respecto a lo que acontece al interior de los centros penitenciarios. Hemos hablado de irregularidades en torno a las requisas que hemos ido realizando. Hemos hablado también los procesos correspondientes no solamente a los privados de libertad implicados en tener objetos prohibidos dentro de los centros penitenciarios, como son los celulares, el alcohol, sustancias controladas, sino que también hemos ido más allá en ver de que si hay responsables, funcionarios, también sean llevados a procesos correspondientes para que entren en investigación. Entonces, creemos que las acciones que hemos ido asumiendo respecto, por ejemplo, tú te decías una irregularidad que ha sido fuerte en torno a privados de libertad que, usando los teléfonos celulares, maltrataban psicológicamente a familias, amenazando, extorsionando, y creo que ha sido importante la participación de la administración penitenciaria respecto a escuchar primeramente a las familias, porque esas familias han acudido a la administración penitenciaria, a la autoridad quien les habla, y hemos tomado cartas en el asunto inmediatamente, ¿no? Ha sido en el día las acciones que hemos asumido. Creo que eso ha sido importante porque hemos podido poner a disposición de entidad investigativa todos los elementos encontrados en el penal de San Pedro. Lo Ah, hemos mantenido también en torno a las familias, y creo que eso ha sido importante, Rubén, de darles certidumbre a las familias respecto a una actuación pronta e inmediata. ¿Dónde ha estado yo creo también la preocupación de las familias después de todo esto? En la tardanza también de las otras instancias que realmente son las llamadas a investigar. Nosotros lo hemos dicho también públicamente de que las familias esperan celeridad a veces cuando hay este tipo de situaciones donde se implica riesgos, donde se implica un abuso, un maltrato psicológico a estas personas. Entonces, hemos tomado las determinaciones en los momentos precisos, hemos coadyuvado con la instancia investigativa y hemos asumido también una responsabilidad más allá
de que el órgano judicial pueda corregir la estadía de estos privados de libertad de alto riesgo, tenerlos en centros de regímenes abiertos, los hemos llevado a regímenes de máximo control donde podamos controlar a estas personas que no vuelvan a cometer estos excesos de delitos maltratando a las familias. Y creo que esa respuesta también hemos escuchado de parte de las familias, no solo en el agradecimiento, que es algo que tal vez es parte del trabajo, pero estamos cumpliendo, creo que más allá de lo que compete a la administración penitenciaria, coadyuvando a la investigación. Rubén, también decías respecto a las áreas de contención que tenemos en los centros penitenciarios. No tenemos áreas de torturas, ¿no? No tenemos, creo que las instancias que están constantemente en los centros penitenciarios, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que ha estado últimamente en los centros que mencionabas hace un momento con la presidenta de la comisión, la diputada compañera Betty Yañíquez, que ha estado en los centros penitenciarios, sino también están ahí instancias como la Defensoría del Pueblo, que tiene un área exclusivamente para verificar si hay torturas al interior de los centros. Está el Comité Internacional de la Cruz Roja, está el mismo alto comisionado, que ellos tienen irrestricto el ingreso a los centros penitenciarios. Ellos pueden ingresar en cualquier momento, a cualquier hora, ¿no? Estaba el CEPRED anteriormente, que ahora es parte de la Defensoría, donde está viendo este tema de torturas, y ellos han podido y van viendo si es que hubiera alguna denuncia de tortura. Nosotros en la responsabilidad y en la coordinación con estas instituciones resolvemos en el momento, vamos viendo y asumimos las sanciones. Al interior de los centros tenemos privados de libertad con comportamientos diversos, ¿no? No nos olvidemos que es un centro penitenciario, es una cárcel. Y en ese contexto, la ley también, en la sabiduría de la ley 2298 y su reglamento, Decreto Supremo 26715, establecen cómo se debe corregir con las sanciones correspondientes. En ese sentido, la administración penitenciaria o la dirección del mismo centro penitenciario no hace abuso o exceso de lo que, más allá de lo que establece la ley. Todo está marcado en lo que establece la ley. Y cuando hay algún exceso, nosotros tomamos las acciones que correspondan con las o los funcionarios que correspondan, ¿no? Entonces, creo que todas estas instancias de controles que ahora tenemos en los centros penitenciarios, además que hemos brindado una confianza a los privados de libertad de poder denunciar, no solamente al interior del centro, hemos abierto también una línea de WhatsApp y que está en todos los centros penitenciarios, en las puertas de los centros penitenciarios, para que las familias también puedan denunciar. A través de este número hemos tenido 30 denuncias, 30 atenciones de denuncias que hemos hecho y hemos tomado acciones prontas, ¿no? Entonces, estamos brindando para que si hay alguna irregularidad al interior del centro, pues sean los mismos privados de libertad que hoy tienen la confianza y la garantía de su administración penitenciaria, pero también hemos abierto a las familias, instituciones, precautelando su seguridad, precautelando su identidad, ¿no? Dándoles seguridad, no divulgamos quién ha hecho la denuncia, lo tomamos como denuncias anónimas, ¿no? Para que, pero no son alertas para nosotros, para poder tomar en cuenta. Seguramente nos falta trabajar bastantes cosas, nos sigue faltando limpiar los centros penitenciarios. Hemos realizado, te decía Rubén, más de 121 traslados administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta autoridad ha descabezado grupos de poder dentro de los centros penitenciarios, ¿no? De los centros más álgidos que tenemos en Palmasola, en Chonchocoro, en San Pedro, en El Abra, ¿no? Hemos logrado descabezar estos grupos de poder y llevarlos a regímenes de máximo control, tenerlos controlados, ¿no? ¿Por qué? Porque al interior del centro se organizan, empiezan a meter alcohol, droga, empiezan a extorsionar a sus mismos compañeros. Y hemos visto esa situación, entonces ha sido un trabajo arduo y seguramente seguirá y continuará, ¿no? Estamos tratando de ver algunas acciones también en torno a los teléfonos celulares, por ejemplo. Hemos desbaratado una banda de marketineros en el penal de Palmasola hace unos meses atrás. Hemos sacado más de 70 celulares de un grupo de marketineros. Marketinero le llaman aquellos privados de libertad que
estafan mediante el teléfono celular con mensajes hacia afuera, hacia la población, a cualquier tipo de víctima. No sé si a usted alguna vez le ha Sí, llegado el tema de los mensajes, ¿no? Donde ganamos sí, premios, nos piden tarjetas. Ese tipo de trabajo se hacía desde la cárcel. Hemos desbaratado este grupo de marketineros que incluso utilizaban una laptop al interior del centro penitenciario de Palmasola. Hemos sacado todo eso, y eso es lo bueno también de que la misma población privada de libertad, en su mayoría, está denunciando estos aspectos negativos de algunos de sus compañeros, porque ya no quieren estar en la boga de la gente, en el estigma de la sociedad o en el satanizar los centros penitenciarios. Eso es el lado tal vez negativo, Rubén, del que estamos hablando, pero también me gustaría en algún momento, tal vez si no hay alguna otra consulta, de hablar del lado positivo de lo que estamos haciendo también en el claro que centro. sí. Vamos a hablar seguramente y conocer la realidad interna. Incluso le pediríamos que nos ayude a visitar algún centro penitenciario tanto en La Paz como en Santa Cruz. De todas maneras, ayer precisamente doña Betty Yaniquez nos decía que a los centros penitenciarios los delincuentes no van a rehabilitarse, van a tecnificarse para seguir cometiendo delitos. Esto de que nos cuenta la historia de los marketineros, precisamente eso, aprovechan la tecnología para seguir cometiendo atrocidades contra la sociedad. Ya hemos visto casos de delincuentes que operan desde las cárceles para extorsionar a las víctimas, para incluso trabajar, entre comillas, en la trata y tráfico. ¿Está totalmente limpiado eso, don Juan Carlos, o todavía hay trabajo pendiente? No vamos a decir que las cárceles son una taza de leche. Bueno, las características tú las has dado y las has brindado perfectamente. Creo que eso es importante. No vamos a tapar, no queremos esconder, no queremos ser las autoridades que hablen de solo lo bueno que hacen. Seguramente nos falta hacer todavía, Marco, un trabajo, perdón, Rubén, un trabajo arduo. Estamos en ese trabajo. Tenemos un mandato de nuestro hermano ministro del Gobierno, Eduardo del Castillo, respecto a no permitir más que estos grupos se articulen y a través de esta articulación de estos grupos irregulares se cometan estos delitos, no solamente al interior del centro, sino también que salga hacia afuera, hacia nuestra población, hacia nuestra ciudadanía. En ese trabajo estamos. Seguramente nos sigue faltando, eh, Rubén. Hay que Ujú. seguir trabajando. Estamos en un trabajo arduo de desbaratar estos grupos. Por eso también vemos que los pataleos de algunos privados de libertad donde denuncian algún maltrato, algún exceso, son cosas que son parte de los colaterales de desbaratarlos, de afectarles sus intereses, porque estamos afectando intereses ahí de personas que han estado acostumbradas a hacer esto por mucho tiempo, ¿no? Entonces, estamos en ese trabajo y decía en algún momento, y eso no es solamente retórico, de decir que esto es irreversible. El corregir las cárceles ya no tiene retroceso, estamos en ese camino y creo que no lo haríamos sin que la mayoría de la población privada de libertad también tenga ese deseo de hacerlo. La mayoría de los privados de libertad, de un más de 80%, quiere cambio, quiere que su administración penitenciaria le brinde la oportunidad de corregirse al interior del centro. Son pocos y una minoría de grupos que quieren dedicar a hacer lo que les ha dado la gana siempre durante algunos años y vivir de una manera cómoda dentro de las cárceles. Estamos tratando de buscar el equilibrio. Es un trabajo arduo, Rubén. Don Juan Carlos, buen día. Le saluda Marco Ibáñez. En la entrevista que tuvimos con la diputada Yañíquez ayer, acá en La Razón Radio, observaba también, si bien hay buena voluntad de parte de la Dirección de Régimen Penitenciario, hay limitaciones. Las limitaciones que pasan por infraestructura y seguramente por presupuesto. ¿Qué evaluación puede hacer al respecto? ¿Cumple, tiene todas las condiciones régimen penitenciario en este momento? Un aspecto creo que valdría la pena que la audiencia la conozca. Bolivia tiene los centros penitenciarios menos violentos, me animaría a decir incluso del mundo. Raras son las oportunidades o las veces que se dan casos por violencia intramuros, eso quiere decir por riñas, peleas al interior de los centros penitenciarios. Si vamos viendo los países de la región como Perú, Brasil, Ecuador. Argentina, Ecuador, ¿no? Ya también últimamente Paraguay, hemos ido viendo
donde hay muertes todos los días intramuros, hay violencia al extremo en sus centros penitenciarios. La característica nuestra en Bolivia, más allá de ciertos privados de libertad extranjeros que también tenemos en nuestras cárceles, que vienen con viejas prácticas de sus centros penitenciarios de otros países, hacen y cometen estos excesos. Pero tenemos, yo nada más no quiero santificar, ¿no? Pero quiero resaltar también que nuestros centros penitenciarios son los menos violentos al menos de la región, ¿no? Si queremos solamente ver lo que tenemos alrededor, y eso también creo que es una característica que nos da la posibilidad de poder buscar la corrección al interior del centro. Bien, Marco, nos decías de que a veces los presupuestos y la infraestructura es parte de las deficiencias o parte del buscar un resolver estructural de los centros penitenciarios. Ahí también nuestro hermano ministro Eduardo del Castillo ha manifestado la voluntad de nuestro gobierno de resolver la infraestructura. Hay una deuda histórica con el tema de la infraestructura y hemos manifestado de, por lo menos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que aglutina más del 70% de la población privada de libertad, podamos resolver con complejos penitenciarios, centros penitenciarios, con las condiciones necesarias. Un ejemplo lo hemos dado recién hace unas semanas, cuando nuestro hermano ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en la ciudad de Montero, en el CERPRON, entregaba una nueva infraestructura con las condiciones, no solamente para que el privado de libertad que estaba en la carceleta, sin dormir, que cuando llovía no dormía, que estaba en condiciones infrahumanas, hoy se ha trasladado a un centro penitenciario con condiciones. Se ha entregado un centro penitenciario, por lo menos para unos 350, 400 privados de libertad, con catreras, con colchones, con sábanas. Alguien me dirá, pucha, ¿cómo es que al delincuente le damos todo eso? Pues que a veces tenemos también esa respuesta de nuestra ciudadanía. Le estamos dando condiciones que establecen nuestra constitución política del Estado, nuestras leyes, y el hecho mismo de que podamos brindarle la oportunidad para que esa persona en algún momento vuelva, cuando salga, ya no vuelva a ser la persona o lo que teníamos acostumbrado anteriormente, que vuelva a reincidir, a matar, a violar, a robar, secuestrar, etcétera, a dañar hacia la sociedad. Por eso necesitamos centros como el que hemos entregado, donde el privado de libertad también se pueda desarrollar en educación, se pueda desarrollar en lo laboral, en aprender ramas por lo menos técnicas para que cuando salga pueda tener una herramienta de defensa para trabajar y no volver a entrar en la delincuencia. Estamos viendo los espacios culturales, los espacios deportivos, que son parte, o sea, no es que queramos darle las comodidades nosotros, está establecido a nivel internacional que los pilares de la reinserción social, y si queremos lograr con un país reinserción social, es la educación, el trabajo, es la salud integral, es la cultura, el deporte, ¿no? Esos son los pilares fundamentales. Sobre esos pilares nosotros estamos edificando nuevamente las infraestructuras. En Riberalta les decía, les compartía en los próximos días o semanas, esperemos que también ya estamos dándole las condiciones, una nueva infraestructura, un nuevo centro penitenciario con todas las condiciones. No como la que se construyó en algún momento pensando en Chonchocoro, que es una de las infraestructuras que sí se construyó para un centro penitenciario, de guardar a las personas y olvidarse de ellas. No, con ese concepto ha sido concebido Chonchocoro, y nosotros no estamos en ese plan, entonces estamos proyectando también el resolver estructuralmente el tema de la infraestructura y para que tengan las condiciones los privados de libertad, donde cambiar esos hábitos que a veces son negativos y que les llevan a estar en privación de libertad. Habrá en una cárcel alterna San Pedro, porque es años de lucha, años de planes, años de proyectos de parte del Estado de construir una nueva cárcel y moderna en La Paz. ¿Hay proyecto? Sí, hay una ley, la 494 del año 2014, que establece una ley nacional que establece de carácter prioritario la construcción de una nueva infraestructura, y en esa ley también podrán apreciar, Rubén, Marco, respecto a que esto pasa al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta ley ha sido pública, lo han hablado muchas veces, y ya se tiene un estudio de un complejo penitenciario que va a ser desarrollado en los próximos, seguramente, meses. Ya lo ha anunciado nuestro ministro de Gobierno, de que hay la decisión y que se va a buscar los recursos necesarios.
porque también entendemos que nos estamos levantando de una pandemia, nos estamos levantando de un gobierno que ha dejado las arcas del Estado también en una situación económica muy desfavorable y creo que también ahorita hay muchas prioridades en la economía, pero también hemos escuchado que no van a dejar de lado esta vez el tema penitenciario y que se va a buscar el de resolver estructuralmente esto. Y sí, Marco, hay un proyecto ya que está en camino, que se está haciendo las gestiones necesarias. Yo no quiero adelantarme a nada porque sería irresponsable de mi parte. Eso lo está viendo nuestro hermano ministro personalmente. Él ha estado visitando San Pedro, ha estado en Palmasola, ha estado en Villabuch, ha estado en Cochabamba, en penales de Cochabamba. Creo que el interés que le ha puesto nuestro ministro, estando y con su presencia en varios centros penitenciarios, estará también en el norte Potosí en una carceleta, posiblemente mañana, pero eso es importante, de que él está viendo también y acompañando. Ha estado el ministro de Salud en Obrajes, ha estado el ministro de Educación en Chonchocoro, ¿no? Hemos tenido al ministro de Medio Ambiente y Agua en Villabuch, en Pando, dentro de los centros penitenciarios, recogiendo también las necesidades que hay de los privados de libertad. Entonces, ahora hay un interés y por eso creo que es importante manifestar también esto y que la población conozca. Hay un interés de nuestro gobierno nacional en atender y en priorizar la atención de nuestros centros penitenciarios, ¿no? ¿Y dónde se construiría este centro penitenciario, este complejo penitenciario en La Paz? En Chonchocoro tenemos alrededor de 236 hectáreas a nombre del Ministerio de Gobierno, ¿no? Ha sido proyectado allá, ¿no? Entendemos también que no tenemos otros espacios. Se hablaba de Palca en lugares, hemos conocido a ver, eran lugares que no se adecúan para un centro penitenciario porque son cerros, ¿no? Entonces, necesitaríamos una mayor inversión tal vez en ese lugar. Lo que se ha visto es Chonchocoro. Chonchocoro ya no es la distancia como en los años 80, 90, donde no había condiciones ni de llegar a Chonchocoro, no había ni movilidades ni accesos. Hoy ha cambiado eso. Por eso creemos que tenemos que dar una respuesta a la ciudadanía. El penal de San Pedro, en pleno centro de la ciudad, en las condiciones que están de hacinamiento, porque no hay dónde más edificar en el penal de San Pedro, creo que amerita que hayamos tomado esas determinaciones de ir trabajando ya este estudio para que tengamos un centro penitenciario acorde a la necesidad, pero sobre todo con una inversión llamada inversión, para que la ciudadanía en algún momento no piense que es un gasto, ¿no? Que se va en la delincuencia, y por qué a ellos, y por qué en hospitales, y por qué no colegios, ¿no? Porque a veces pensamos en eso, y ese pensamiento, Marco, nos ha llevado a olvidarnos de las cárceles. En los próximos meses, dice usted, en los próximos meses comenzarían estas obras. En los próximos, lo que se está haciendo, Marco, y no quiero buscar, perdón, Rubén, es buscar los financiamientos correspondientes. Yo le diría, ahorita tenemos la plata y empezamos el mes de tanto, sería... ¿Cuánto se necesita? No, es una inversión para una nueva infraestructura. Obviamente el monto es importante. Yo no me animo ahorita a dar un monto preciso, porque se están haciendo ajustes al proyecto. Lo que queremos tener es un proyecto potable, un proyecto que no sea, que sea un proyecto austero, pero que por lo menos resuelva sobre todo el fondo de la necesidad de la infraestructura penitenciaria. Ahora está coadyuvando la oficina del régimen penitenciario con la diputada Betty Yañíquez. Les ha llamado porque hay necesidades de discutir varios temas. Nosotros ayer comentábamos con Marco Ibáñez en sentido de que, por ejemplo, hay que resolver el problema del hacinamiento, la infraestructura. Usted nos hablaba de esto también. En la infraestructura hay que ver áreas de rehabilitación, programas de rehabilitación, proyectos de rehabilitación. También hay que ver el lado de la producción, hay que ver espacios para la producción. Hay artesanos en las cárceles que piden material. En el caso de la seguridad hay que establecer políticas claras respecto de la seguridad interna en las cárceles y como también la seguridad externa. No vaya a ser que sea un caldo de cultivo o un foco de expansión de la delincuencia desde las cárceles, como también ya se ha denunciado. Y obviamente hay que discutir seriamente sobre la detención
preventiva, porque es el recurso más fácil para los jueces y fiscales disponer de detención preventiva para casos pequeños, por ejemplo, y con eso congestionar las cárceles. Así es, creo que esta administración se ha caracterizado, uno, por mantener una coordinación estrecha, de una manera muy técnica con todas las instituciones. Y no escapa la coordinación que tenemos con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a la cabeza de la diputada Betty Yañíquez, ¿no? Hemos conversado con ella, hemos coordinado las visitas también que han hecho a los centros penitenciarios y seguramente estamos a la espera también de las conclusiones que saca la comisión, porque es una comisión donde están obviamente parlamentarios, diputados de oposición, de oficialismo, ¿no? Donde ya tienen una cierta experiencia de haber visitado anteriormente otros centros penitenciarios y estamos esperando justamente la retroalimentación, el ver cómo podemos con nuestro legislativo o nuestro órgano legislativo resolver también conjuntamente, porque podemos estar luchando nosotros todos los días con todo el trabajo que venimos manifestándolo, porque nuestro trabajo hemos decidido mostrar lo bueno, lo malo, lo feo que tenemos en los centros penitenciarios y eso creo que ha sido parte de la responsabilidad que nos ha dado también nuestro ministro de Gobierno. Pero es importante que las otras instancias, porque también, Rubén, la Constitución Política del Estado, y no sé si quieres anotarte el artículo 74, dice, es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad. Primero, la Constitución Política del Estado del 2009 reconoce al privado de libertad como persona privada de libertad, ya no como reo, preso, ¿no? Como se llamaba anteriormente. Persona, es una persona. Y también reconoce la Constitución en este artículo y nos dice a todos que es responsabilidad del Estado. Estado somos todos. ¿No? Creo que es una palabra mágica ahí donde nos da la responsabilidad a todos nosotros de lograr que las personas que tenemos y en algún momento encerramos por alguna situación de contravención con la ley, también seamos responsables no solamente de pedir cárcel y justicia, porque muchas veces nos quedamos solamente en eso, nos olvidamos del problema, lo encerramos y nos olvidamos del problema y esperamos que el problema se resuelva solo o tal vez con las pocas cosas que tenemos en los centros penitenciarios. Entonces, hay una responsabilidad conjunta y creo que esta autoridad está hablando justamente de eso con todas estas instituciones. Y tú bien decías, ¿no? Las cárceles tienen que cambiar. La cumbre de justicia que se ha tenido justamente en los últimos años, en esta cumbre de justicia, uno de los mandatos de las personas que han participado, y me ha tocado también participar en esto, era justamente de que la ciudadanía demandaba que los centros penitenciarios sean productivos, ¿no? Por eso te decía, ¿no? Los pilares de la reinserción social están en la educación, el trabajo, ¿no? Y la producción. Entonces, hay algo que nuestro ministro ya lo ha manifestado públicamente también, de que está él empeñado en que los centros penitenciarios sean productivos. Ha estado justamente entregando hornos, ha estado en una cosa, otra cosa. O sea, nunca ha ido el ministro con manos vacías a los centros penitenciarios, pero él no ha ido llevando solamente libros, sino ha ido llevando hornos para que hayan las panaderías funcionen, porque más para que haya una sensación de emprender los proyectos. Y hemos mostrado también a eso, ya es un poquito quería irme, hemos mostrado producción todos los sábados, el penal de San Pedro, al que satanizamos todo el tiempo, todos los sábados, afuera del centro penitenciario, en esa cuadra, sacan sus productos para que la ciudadanía se acerque y vienen a comprar, vienen a adquirir los productos de muy buena calidad, elaborados. Y tú decías en principio, Rubén, nos gustaría ir a algunos centros penitenciarios. Yo ahí te tomo la palabra. Creo que esta administración lo que quiere es transparentar. No queremos que nos dejemos llevar, seguir satanizando, porque pasa una cosa negativa en un centro y generalizamos a todos los privados de libertad. Pasó Richard Choque, los generalizamos a los de San Pedro, que todos son feminicidas y todo es lo peor ahí. Cuando la realidad también es viendo de que hay gente que está estudiando, hay gente que está trabajando encima de los techos, en los patios, y queremos mostrar eso. Cuando hay graduaciones, decíamos, invitamos a los medios de prensa, y no hay medios de prensa mostrando las graduaciones, como salen bachilleres, como salen profesionales. Vamos a tener 5 sociólogos de la UMSA en el penal de San Pedro. Siempre yo manifiesto eso.
ha entrado la UMSA con sociología, ha hecho esfuerzos, la UMSA, nuestra universidad más importante que tenemos pública aquí en el departamento de La Paz, pero esas cosas muchas veces no salen o quedan como una noticia pequeña, ¿no? No queda como la gran noticia de que realmente dentro de los centros estuvieran habiendo estos cambios, ¿no? Entonces, eso es lo que estigmatiza. Nosotros no ayudamos a nuestra población privada de libertad satanizándolos y generalizando por qué algunos de sus compañeros cometen cosas negativas al interior del centro. Entonces, por eso tomamos la palabra, Rubén, y te invitamos para poder mostrar también esta situación y esta realidad que tenemos al interior de los centros. Gracias. En La Razón Radio, Rubén, estamos conversando con el director de régimen penitenciario. Ya en la parte final de esta entrevista, ¿tendrá datos sobre la población en este momento en los centros penitenciarios? De esta población el último año, ¿cuántos han cumplido su condena? ¿Cuántos han sido rehabilitados? ¿Y cuántos han vuelto o son reincidentes? ¿O detenidos preventivos también? Exacto, los preventivos, que también son una población importante. A ver, a la última fecha que tenemos de cumplimiento del mes de abril, tenemos 20.800 privados de libertad en Bolivia. Solamente como dato, hace unos 13, 14 años teníamos 8.000 privados de libertad. Imagínense, hemos no solo doblado en los últimos años la población privada de libertad, sino también ha incrementado, ¿no? Entonces, tenemos 20.000. De estos 20.000 privados de libertad, el 65% es privado de libertad preventivo. O sea, quiere decir que más o menos alrededor de 13.800 privados de libertad están en una condición de carácter preventivo, pero también el carácter constitucional de presunción de inocencia, ¿no? Porque a veces metemos a todos en la bolsa e incluso a los que tienen carácter de presunción de inocencia los generalizamos dentro del problema que a veces se da, ¿no? Entonces, cometemos ese error, sí, yo entiendo, porque muchas veces la bronca de la sociedad, ciertas cosas que se van mostrando como negativas, pero esa es nuestra realidad, ¿no? Tenemos una población femenina de más o menos el 6% de estos 20.800, ha ido bajando más bien la población femenina en Bolivia, ¿no? En respecto a otros países, ¿no? Que ha ido subiendo los porcentajes, nosotros, otros que se mantienen, pero nosotros hemos ido bajando. Es decir, que los efectos de los decretos presidenciales desde el 2012, estos decretos con un carácter y espíritu de humanista, ha ido beneficiando más a sectores vulnerables dentro de la población vulnerable, que ya es la población privada de libertad, que es mujeres con hijos, ¿no? Hablamos de gente con discapacidad, adultos mayores, porque los indultos han ido atacando sobre todo a esta población vulnerable al interior de los centros. Entonces, hay más o menos un poco, les decía, nos falta trabajar todavía, hay exceso de detención preventiva, hay una discrecionalidad de los jueces en mandar, pero también esa discrecionalidad no la atribuyo solamente a los jueces, yo atribuyo también a las presiones que muchas veces como sociedad tenemos, porque hemos escuchado en algún momento a nuestra policía boliviana decir, nosotros los agarramos y los jueces los liberan. Hemos agarrado y hemos visto a manifestaciones de nuestra sociedad civil organizada a través de las juntas de vecinos, yendo a los juzgados a exigir cárcel más que justicia, ¿no ve? Justicia, pero si no hay cárcel no hay justicia. Entonces, muchas veces los jueces así tengan la razón de liberar a una persona porque es la primera vez que comete el delito, porque tiene el domicilio, porque no obstruye la justicia, porque quiere colaborar con la justicia y tal vez le corresponde una detención domiciliaria o tal vez una libertad pura y simple para que se pueda defender en libertad, como establece el Código Penal, le metemos, preferimos meterlo y mandarlo a un centro penitenciario porque a veces la presión es dura. Sinónimo de justicia, decíamos, de nuestra sociedad es cárcel. La víctima, cuando está en las calles y pidiendo justicia, si no lo manda a la cárcel, se siente que no le han hecho justicia. Va con ese mal sabor de que no lo ha liberado el juez y las denuncias y todo. Entonces, eso también tenemos que, seguramente es un trabajo en el que tenemos que estar y tener la responsabilidad de asumir el reto también como sociedad y ver de que se cumpla la ley, ¿sí? Y cuando corresponda una salida, que corresponda, porque si no,
bajo esa lógica hemos ido aumentando. Mira, yo te estoy dando un dato de hace, en los últimos años hemos doblado la población privada de libertad, porque también nuestro gobierno, creo, del movimiento al socialismo, ha ido dando respuestas a una necesidad de seguridad. Se han incrementado normas donde realmente sancionan y castigan a la delincuencia, sí, pero sobre todo ha ido llenando los centros penitenciarios porque muchas veces los jueces no aplican bien y hay esta discrecionalidad de la detención preventiva. Muy bien. Gracias, don Juan Carlos Limpias, por el amplio tiempo que nos ha dedicado en esta entrevista. No, el agradecido siempre voy a ser yo, Rubén, Marco, por la cobertura, por permitirnos también hablar no solamente de una temática específica, sino también permitirnos demostrar también qué está pasando al interior de los centros penitenciarios, qué existe, Claro. y bueno, ya internamente seguramente estaremos coordinando para ver cuándo podemos hacer tal vez un programa dentro de un centro penitenciario, mostrar. Claro que sí. Invitar. Muy bien, gracias a don Juan Carlos. Limpias. Se me fue, Limpias. Director de régimen penitenciario, ¿eh? Una entrevista exclusiva y muy amplia, abordando varios temas sobre la situación de las cárceles en el país.